Hola chicos, ¿cómo van? Buenas tardes. Aquí ando abro el chat. Listo. Listo chicos, ya estamos esperando a que se conecte el profe. Listo chicos, ha llegado el profe. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Nicolás. Hola profe, ¿cómo vas? Ya, buenas noches. Bien, 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 bien. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces ya veo que ya están muy cumplidos. Ya hay gente ahí. Buenas noches, Ángela. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Mientras que van llegando los otros para ir introduciendo el tema. Porque el tiempo se va volando. No sé, Sí, sí, ¿ustedes señor. tuvieron la clase pasada? La última clase, porque creo que si te acuerdas, Nicolás, la última clase hubieron poquitos, ¿no? Sí, sí, señor. Bastante poquitos. Sí, pues les voy a compartir acá el tema de hoy y hacer un recorderis de la clase pasada, como porque pues hoy es la segunda parte de la clase pasada, ¿no? Empezamos con el desarrollo de la temática. Ahí está. Voy a compartir acá la pantalla. Mm, Voy a detener el video. Listo. Entonces ahí logran ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, el día de hoy, que es 14 de abril, tenemos Escuelas de Teoría Literaria 2. Lo que fue el 4 de abril, si no estoy mal, o el 3, ya miro acá, fue Teoría Literaria 1. Entonces, ¿qué fue lo que vimos prácticamente? Sí, 3 de abril, ¿sí? Entonces, vimos como que un recorrido histórico de las escuelas de teorías literarias más importantes, ¿no? Eh, que habían en, pues, relacionadas a la literatura. Hacíamos un énfasis en por qué habían surgido estos estudios por la literatura y era porque en el momento, pues, o sea, las únicas profesiones que eran consideradas profesiones como tal, o sea, usted iba a la universidad únicamente a ser abogado, médico, ¿sí? O se me olvida la otra profesión. Pero, o sea, únicamente habían esas dos posibilidades, esas tres posibilidades. O sea, no había como que, sí, para ser profesor, pero pues no profesor de literatura. Quien estudiaba la literatura, quien hacía literatura,
era por vocación y por oficio, ¿sí? Y por gusto y pasión, más no porque realmente pues hubiera una especialización como tal de la disciplina y del conocimiento en cuanto a las teorías literarias, en cuanto a cómo funciona la literatura y por qué la vamos a hacer una disciplina, ¿cierto? Otras ciencias sí estaban, o sea, tenidas en cuenta dentro de ese aspecto científico y de conocimiento como ciencias, pero la literatura no, ¿sí? Entonces, por eso la insistencia de todos estos teóricos y escritores, lingüistas, ¿sí? ¿Por qué? Por llevar la literatura Eduardo, a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros en hacer pues ese hincapié y ese énfasis en decir, oiga, eh, lo literario es también una disciplina, ¿sí? Fueron los lingüistas. Mientras que en ese momento sí consideraban a quién, a la física, ¿se acuerdan? Sí, porque hay un desarrollo histórico de la física ya moderna. Entonces, a la física, a la química sí la consideraban como ciencias y disciplinas serias, a la literatura no, ¿sí? Entonces, por eso es que estos lingüistas dicen no, no más, o sea, vamos a tener el objetivo de categorizar y profundizar qué, o sea, el lenguaje y cómo funciona como expresión de la cultura, o sea, no solamente es la literatura en sí misma, sino cómo es que esa literatura es reflejo de que de la cultura, ¿sí? Por eso es que más adelante, debido a todo su bagaje que tuvieron estos pues teóricos, es que gracias a sus desarrollos hacen posible que la literatura sea una disciplina y podamos entenderla como tal. Entonces, la clase pasada veíamos eso, chicos. Veíamos cómo es que esa ciencia que es la literatura inmediatamente entra, ¿sí? A una categorización de la teoría y la teoría empieza a definirla y a recurrir a un lenguaje técnico para definir cómo funciona esa literatura, ¿sí? Mientras que eso pasaba, mientras que de acuerdo a sus funciones se utilizaba ese lenguaje técnico para saber cómo funciona esa literatura, había otra que se encargaba de establecer juicios de valor y considerar si esas creaciones eran o no eran literatura. Pero para eso partían de dos filosofías o dos disciplinas que pues sí eran consideradas disciplinas, que era la filosofía y la psicología. Entonces, ¿cómo es que esas dos disciplinas inciden y tienen claramente pues una relación estrecha con la literatura? Por eso es que empezaron a salir unas escuelas que empezaron a desarrollar como diferentes índoles, diferentes maneras de interpretar, ¿sí? Eh, eso como la funcionalidad de la literatura. Dentro de esas escuelas estaba pues la hermenéutica, el formalismo ruso, el feminismo, la semiótica. La hermenéutica, como ven ahí, la palabra interpretar, o sea, la hermenéutica, siempre ustedes se tienen que enterar del contexto en que es producida la obra para poder tener una mayor comprensión y asimismo como uno tiene esa comprensión, uno puede llegar a interpretar. O sea, normalmente esto de la hermenéutica se tiene en cuenta también en lo que es, por ejemplo, las culturas antiguas, los sumerios, ¿sí? Los mesopotámicos. Cómo es que ellos a partir de el lenguaje que se tenía, ¿sí? Incluso los que hacían pictogramas, ¿sí? Y jeroglíficos, a partir de eso, cómo es que eh, todos esos símbolos y esos signos yo los interpreto y qué eran lo que significan si yo ya no tengo gente viva que hable esos signos, ¿sí? Entonces, por eso es que la hermenéutica
dice, no, es un asunto de interpretación y ya para la interpretación tengo que yo tener unas herramientas y esas son las que empieza a desplayarse que es la hermenéutica y a decir cuáles son esas herramientas para lograr una buena interpretación. Dentro de la segunda, pues, escuela sí que se manifestó fue el formalismo ruso. Formalismo ruso se basaba en dos corrientes, el estructuralismo y el funcionalismo. Entonces, hoy vamos a ver eso del estructuralismo ya más a profundidad, ¿sí? Porque yo creo que expliqué una parte del funcionalismo la clase pasada y vamos a ver como que a profundidad eso del formalismo ruso, cómo es que funciona, ¿no? El feminismo ya tiene que ver con una onda muy moderna de cómo es que las representaciones y creaciones literarias hechas por mujeres pues tienen una connotación, ¿sí? La mujer también en igualdad y en equidad de género pues tiene que ser representada dentro de una categoría o en una escuela que estudie la literatura, ¿no? Entonces pues por eso, perdón, entonces por eso es que hay una escuela, ¿no? Feminista en la literatura que se encarga de todas sus expresiones. Y pues la semiótica que tiene que ver con el signo. Yo les hacía la aclaración acá, por ejemplo, de que en la hermenéutica y en la pues, teoría de la recepción, que también es algo que vamos a profundizar hoy, tenemos que entender este diagrama, ¿no? Cómo es que el diagrama comunicativo pues también funciona dentro de la literatura. Y si nosotros vamos a una comprensión de la obra, que imaginemos que toda la obra es este círculo que ustedes ven acá, que tiene unas líneas, ¿sí? Fragmentadas, ¿sí? Ese círculo es la obra. Tiene que estar rodeada por una comprensión. ¿Qué, qué es la comprensión? ¿Sí? O sea, la comprensión es, yo entendí realmente lo que me dijo el mensaje, lo que me dice la obra, los hechos que pasaron, ¿sí? O por momentos estoy nublado y tengo como lagunas y no me queda claro, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que saber. Si yo comprendí o no comprendí, cuando hablo de comprensión, es de entender en su mayoría o totalidad, ¿sí? El significado global del texto. Si yo lo entiendo y lo comprendo, puedo dar que una explicación de qué fue lo que pasó. Normalmente ustedes pueden poner una película que vean, ¿sí? Una sola vez. eh, y si les gustó y les llamó la atención, ustedes pueden explicarla porque la comprendieron, porque estaba tan entretenida que pareciera como si ustedes de espectadores, ¿sí? Encarnaran todo lo que estuviera pasando y se sintieran parte, como si fueran del personaje, ¿no? Entonces, por eso pueden decir y explicarla con palabras, así la hayan visto solo una vez, ¿cierto? Entonces, por eso es que si hay una buena comprensión, existe la posibilidad de que yo pueda explicar esa obra, ese texto, ¿sí? Esa circunstancia de una mejor manera. Pero ¿qué pasa? Que todo parte desde la interpretación. Resulta que si yo, pues, mi capacidad de comprender o no comprender las cosas parte desde yo cómo las interpreto, ¿sí? Yo cómo las traduzco. Yo el significado que sí me están mostrando es el mismo que yo estoy entendiendo o no, o yo le estoy atribuyendo otro significado que no es, ¿sí? Por eso es que acá la interpretación aparece abajo, ¿sí? Si se dan cuenta, la interpretación tanto sirve para la explicación como la comprensión y entran en ese rol, o sea, yo tengo que tener una justificación prácticamente del por qué comprendí eso que me mostraron, ¿sí? Tengo que tener toda una causalidad. Entonces, cuando yo tenga esa causalidad, inmediatamente entenderé la, el efecto, ¿no? Causa y efecto. Comprendo y explico. Pero si yo no tengo los conocimientos suficientes para entender esa causalidad y comprender ese texto,
posiblemente daré una mala explicación y posiblemente mi interpretación va a estar que errada. Entonces, en ese sentido, pues es que como que se encarga la obra prácticamente de centrarse en el lector, ¿no? En el receptor, más que en quien la produce o quien la dice. Las obras en sí mismas son obras y han sido parte y se han considerado clásicos hoy en día y han quedado en el tiempo estables y duraderas y perpetuas gracias a un público, ¿no? Gracias a una audiencia que las recibe y las hace vigentes y las hace tradición y también canon dentro de su familia, dentro de su formación como docente, si es profesor o si simplemente le gusta leer y le gusta que su entorno, su familia y sus personas más cercanas estén rodeadas de esos conocimientos y de lecturas y de libros, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el público, si se dan cuenta, y quien es en este caso el lector, es el protagonista, es el centro de la obra, ¿sí? Y no es la obra o quien la produce, ¿sí? O la estructura o la función, sino es el lector y el lector tiene que tener la capacidad de que interpretar, porque yo sé que, por ejemplo, si les pongo un capítulo de Don Quijote, el lenguaje que hay ahí se nos va a hacer muy complejo, ¿sí? Porque pues está en un tiempo que ya pasó y que ya no se usa esa manera de hablar y que tocaría recurrir a una forma clásica del uso del castellano para entenderla, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿no? Con la hermenéutica, con la teoría de la recepción. Em, Acá yo les mostraba el ejemplo de las teorías, bueno, perdón, de la escuela feminista dentro de la teoría literaria, y cómo es que la mujer, pues sí, tiene una incidencia histórica dentro de la literatura. En cuanto a la semiología o el signo, pues ya hablábamos de pues, diferentes como características. O sea, ya el signo en sí es como el ser humano también es un signo, ¿no? Un signo que se expresa y que está en su entorno con otros signos que también son otros sujetos. Y pues ese signo que es el sujeto tiene un lenguaje corporal, ¿no? También se ubica, se posiciona, o sea, todo ese ambiente que lo rodea es un lenguaje que lo representa y lo posiciona como un signo, ¿sí? Y ese signo, pues, está en constante como que intercambio, ¿no? Y en ósmosis con otros signos, ¿sí? Em, pues también podríamos acá, no sé, entender dentro de la semiótica, porque esto es importante entender lo del signo, que yo la clase pasada, pues, lo expliqué más detalladamente. Pero es que no me quiero quedar tanto acá porque pues no avanzo con el tema de hoy. Entonces, es entender eso, cómo es que este signo, por ejemplo, ¿sí? Para el sujeto que es sacado de las matemáticas, puede significar que la cruz, ¿no? Para alguien religioso, ¿sí? Depende de quién lo interprete y depende de la capacidad. Como es que yo lo veo en las matemáticas como un más, o si volteo esa cruz, lo veo como un por, ¿cierto? Pero como es que una persona creyente lo ve como ya un símbolo religioso y como algo sagrado, ¿no? Que no es simplemente para hacer una suma o un cálculo, sino que es para quizá sentir paz en su interior o tener una espiritualidad o bueno, qué sé yo. Pero a lo que voy es a eso, a que el sujeto sí está es un signo que también está en torno con otros signos y que él depende de su capacidad de interpretar como que la función que le otorgue a cada signo, ¿sí? En su vida. Em, no, pues prácticamente esto era lo que veíamos la clase pasada, el formalismo ruso, que pues tenía dos corrientes, el estructuralismo y el funcionalismo.
Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, pues el estructuralismo hace referencia como a la forma, a la estructura, al orden en cómo se presenta que un texto, ¿sí? A su estructura. Mientras que el funcionalismo ya es como su nombre lo indica, ¿no? A qué cumple, qué función cumple, cuál es, para qué me sirve a mí, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí que yo esta pieza la coloque acá, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, esto se ve muy general, muy genérico. Esto es el individuo, ¿cierto? El individuo tiene una serie de estructuras dentro de su cabeza, estructuras lingüísticas que le hacen y le permiten comunicarse, ¿cierto? Y entender también y comprender el mundo. Si no tiene esas estructuras, si carece de ellas, posiblemente no va a interpretar, ¿sí? Ni va a representar, ¿sí? Ese mundo, ¿cierto? Le van a faltar estas piezas para decir que esto es un país o que es acá, no sé, hay un conocimiento como tal. Por eso es que acá sí se dan cuenta, ¿no? Este es el mismo rompecabezas, pero ya es algo ya en colectividad. Ya la función es de cómo esas estructuras ya cumplen una función con otras personas, con otras estructuras, y hay un vínculo, hay una comunicación y hay pues una acción directa, es decir, hay una correlación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esas estructuras que funcionan a nivel individual también se nutren de que de lo colectivo, ¿sí? Y asimismo lo colectivo se nutre de que de esas estructuras a nivel individual. Em, entonces, yo para mostrarles como que el funcionalismo, les había mostrado que las funciones del lenguaje. Entonces, por eso es que yo les mostraba acá todas estas categorías y cómo es que todas estas categorías hicieron posibles que entendamos hoy la literatura como una disciplina, ¿no? Es que el mensaje tiene una función, pero si se dan cuenta, cada función que aparece acá obedece a que a cada elemento de el esquema de comunicación, ¿sí? Y lo vamos a ver acá en este ejemplo, ¿no? Entonces, la representativa, o sea, esas son las funciones del lenguaje. Yo les mostré las funciones del lenguaje para entender el funcionalismo y cómo es que también hay una relación directa con qué, con el diagrama de comunicación, ¿cierto? Entonces tenemos al referente, ¿sí? Que es lo que es la función representativa. La película dura 3 horas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son contenidos objetivos los que se expresan, por eso es que hay un referente, ¿sí? Como tal, ese es el referente. La película dura 3 horas. ¿Cuánto dura la película? 3 horas. No hay nada más, o sea, ese es un enunciado. Eso es una información que objetiva, clara. Nos hablan de una película que dura, ¿qué? 3 horas, no más. La expresiva, que ya tiene que ver con el emisor, pero qué guapo es, ¿así? Entonces, ya es cuando el que expresa el mensaje, ¿sí? Denota que una emocionalidad, ¿sí? Mientras que vamos a la apelativa, ya el énfasis es el receptor porque ya el mensaje lo que va a hacer es un comportamiento directo sobre el receptor. Vente conmigo al cine, ¿sí? Él está diciendo al receptor que se vaya que se vaya conmigo al cine, ¿sí? Vente conmigo al cine. Yo le estoy diciendo al Profe, receptor, dime. eh, Camila participó, dice, Sor Juana Inés de la Cruz fue una de las precursoras en la literatura femenina y le encantaba escribir poemas, pero la mayoría de su obra fue quemada. La mayoría de las primeras escritoras hacían poesía. Murió quemada, Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella era también religiosa, ¿no? O sea, partió de la religión. Sí, chévere el ejemplo. En la literatura feminista. Yo, yo les comentaba la que se pasa que había tenido la oportunidad de conocer o sea, pues la obra, ¿no?
no la persona, de Virginia Woolf y este ensayo, que es una habitación propia, y que era muy, o sea, como que irreverente para su época, una mujer que buscara escribir y ganarse la vida a partir de la escritura. O sea, era algo impensable, y sobre todo porque pues la tradición era solo que los hombres podían, ¿no? Eh, pero pues por ello ella escribe este texto que es un ensayo que se llama Una habitación propia de Virginia Woolf y créanme que pues les va a gustar. O sea, ella dice ahí prácticamente la tesis que plantea que lo único para poder escribir es tener una habitación propia y mucho dinero para que, o sea, uno no pierda el tiempo trabajando, ¿sí? Y todo el tiempo que pierde trabajando se lo dedique es a la escritura. Eso es lo que ya pues plantea en ese ensayo y es bastante interesante. Y pues es algo más moderno, quizá no es como eh, el, no sé, pues Sor Juana Inés de la Cruz que me dice Camila que murió quemada o que le quemaron la obra o qué fue. Que quemaron las obras. Que quemaron las obras. Listo. Entonces, sí, exacto. O sea, ya acá, pues, a pesar de que ya es un tiempo más moderno, sin embargo, hay unas restricciones de parte de la sociedad en contra de la mujer y por eso es que ella empieza a hacer este tipo de ensayos, ¿no? Que reivindican el papel de la mujer. Válido totalmente. Entonces, pues esta es una pequeña contextualización como de la clase pasada, ¿sí? Que pues, no sé, es que hoy vamos a ver lo que es escuela de teoría literaria 2, ¿sí? Y ya tiene que ver un poquito más a nivel de profundidad con lo que es la estética de la recepción. Y pues que es parte de esa escuela, ¿no? De la hermenéutica. Dime, ¿alguien habló? Sí, profe, qué pena. Estaba acá con mi perrito. Ah, listo. Entonces, para entender un poco esto de la estética de la recepción, o sea, lo que yo ahorita les estaba hablando, siempre como que el canon era de que la obra era en sí misma, ¿sí? Y que el lector que no pudiera como que acceder a ella era porque pues no era lo suficientemente culto, ¿no? No era lo suficientemente formado para pues acceder a la obra y pues la obra era más, ¿no? Que el lector pues primíparo que se arriesga a leer un tipo de novela con ese grado de dificultad o de complejidad. Entonces, ese paradigma fue como que cambiando, ¿no? Y podemos ver cómo es que esa, pues la estética de la recepción, o sea, nos invita a la interactividad, ¿sí? Porque para ella la literatura como que el lector la que la hace literatura, ¿sí? La literatura no es posible, o sea, sí, por el escritor, pero ¿de qué sirve escribir textos si nadie los va a leer, ¿sí? Entonces, el lector es el que prácticamente es acá el protagonista, ¿no? Entonces, esas interacciones las ha entendido muy bien esta estética de la recepción y por eso es que lo trata de llevar a unos estudios mucho más profundos, ¿no? Y determinar que esas interacciones y esas convergencias entre lo que es el texto y lo que es el lector, ¿no? En qué momento pues se funde las dos, los dos conceptos, ¿no? Por eso es que, acá lo dice, ¿no? Durante la década de los 60, yo ya lo había dicho, los lingüistas de la época lanzan una teoría literaria la cual se focaliza en la importancia de que debe tener un texto no solo en su elaboración, sino en cómo lo asimila quien, el lector o el receptor, ¿sí? O sea, se tiene que tener en cuenta eso, cómo lo va a asimilar. O sea, tiene que haber una crisis, no, no,
No puede haber que el lector lea y todo sea armonioso y perfecto, sino que usted a través de sus textos también puede jugar con el lector y con cómo él recibe la obra. Entonces, la estética de la recepción se encarga de analizar la motivación, la y aceptación con la que se acoge un texto dentro de un grupo social. Y el por qué prácticamente, o sea, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de eh, ver cómo funciona un estudio de mercado, pero como que la estética de la recepción apunta a eso, a ver cómo es que el que recibe el lector la obra, ¿no? Yo hablo de un estudio de mercado porque pues las marcas, los productos hacen estudios, investigaciones de cómo los clientes perciben la marca de ellos o las diferentes marcas y competencias de ellos para innovar sobre su imagen, su publicidad, sobre nuevos productos, ¿sí? Entonces, si lo hace el mercado, pues acá también podríamos entenderlo como que, oiga, también la literatura debe instruirse, debe investigar, debe formarse en cuanto a qué, a cuanto a cómo es que el lector está recibiendo y recepcionando, ¿sí? La literatura y por qué es que la está recibiendo de esa manera y por qué es tan significativa y por qué no, ¿sí? El sujeto se enfrenta a la obra literaria y hay una serie de elementos que empiezan a converger, ¿no? Que empiezan a interactuar y son como intermitentes, ¿no? Van y vienen, son pequeñas luciérnagas ahí. Es el bagaje cultural, la motivación, la experiencia de vida y los conocimientos previos. Si ustedes se dan cuenta, esos cuatro conceptos no son nada estáticos, siempre se están cambiando. Sus motivaciones de hace 2 años no son las motivaciones que tienen hoy en día y las motivaciones que vayan a tener dentro de un año o 6 meses no van a ser las mismas porque ya van a cambiar, ¿sí? Ya van a salir al mundo laboral, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el bagaje cultural. Ustedes cómo se relacionan culturalmente con su entorno, las personas, otros escenarios, otros ámbitos de conocimiento, ya sea de arte, ¿sí? De tecnología o simplemente el hecho de compartir en un espacio o un territorio distinto al país de uno, ya eso es un bagaje ya cultural, ya lo ustedes les da experiencias para decir, oiga, tengo un recorrido sobre pues cómo funciona la cultura en el mundo, ¿no? O sea, y todo eso, créanme, chicos, no es finito, o sea, es infinito y es inacabado y siempre vamos a estar, ¿qué? Constantemente retroalimentando esos cuatro conceptos, los conocimientos previos, o sea, los conocimientos que tenemos hoy, mañana van a cambiar porque van a venir nuevos conocimientos y nos vamos a apropiar de otros conocimientos y vamos a seguir como una esponja absorbiendo absolutamente todo tipo de información y circunstancias y momentos que pasen porque pues somos así, o sea, está dentro de nosotros esa capacidad de que nada es estático, ¿no? Sino que todo se transforma, todo se está como que dinamizando. Lo mismo las experiencias de vida, o sea, ustedes hoy tienen una edad, ya mañana tienen otra y todo lo que han recorrido y todas sus experiencias, ya sea a nivel afectivo, social, familiar, personal, laboral, ¿sí? Ya a ustedes pues los afecta, los intuye, ¿sí? Los llena de motivación, los llena de expectativas también, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante entender esos cuatro conceptos porque hacen parte de la subjetividad de todos los sujetos y pues son totalmente inherentes a la condición humana y sobre todo tienen una característica muy particular y es que siempre están en constante cambio. ¿Listo? Para quizá pues
verlo así como en paralelo. eh, ¿Quién emite la producción? El autor, ¿sí? ¿Y quién la acepta? Pues el receptor, ¿sí? Eso es como algo así coautor, ¿no? Porque si no fuera por el receptor, el lector, la obra no sería obra, no cobraría vida. Imagínense un escritor que ha dedicado 20 años de su vida a escribir textos, pero solo para él y nadie los lee, ¿sí? Creen que es, o sea, que su obra va a quedar en la posteridad, ¿sí? Va a quedar en el tiempo, o simplemente va a depender de él. O quizá después, más adelante, pueden encontrar los textos y decir, ¿sí? Pero yo creo que uno escribe para que lo lean, ¿no? No para que, o sea, pues sí, el diario, ya hemos visto que pues, son tipologías que eso es algo muy personal y todo, pero son evidencia y a veces también son registro, ¿sí? Y dentro de sí mismos son como que género, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todo lo que es autobiográfico también eh, cumple con esa función de para que otros lo lean, ¿sí? O sea, ¿para qué más? O sea, no cumple otra función, o sea, siempre esto de la recepción, el énfasis que va a hacer es en el lector es el que hace posible que la obra cobre vida, ¿listo? Entonces, eso como para que entendamos que esa producción, quien la acepta es quien el lector, ¿sí? Si los lectores, o sea, hay mucha gente que es literata que dice que Pablo Coelho no es literatura, ¿sí? Pero tiene una evidencia y tiene todo un, ¿sí? Cúmulo. Es como decir eh, lo de los youtubers, ¿sí? Que los youtubers llenaron la feria del libro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué llenaron la feria del libro los youtubers y no los escritores que acostumbran a hacer textos de la manera tradicional y que no se han pasado a los textos audiovisuales? ¿Ah? ¿No será que pues las generaciones han cambiado y ya están demandando otras cosas? Si se dan cuenta, o sea, por eso es que pasan esos conflictos, ¿no? Eso fue muy polémico cuando fue Germán Garmendia porque la Feria del Libro explotó, no sé si ustedes lo recuerdan, eh, pero ¿quién fue que hizo? Porque pues todos los académicos y literatos empezaron a criticar y a decir, ay, es que los youtubers, ¿cómo es posible que los youtubers hayan llenado la feria libre y no los escritores? Y mejor dicho, ¿por qué creen? ¿No? Porque hay una audiencia que tuvo esa aceptación, si se dieron cuenta, o sea, y por más de que posiblemente el youtuber no tenga una formación teórica en estudios literarios y no sepa estas escuelas del formalismo ruso, ni el estructuralismo, ni tenga idea de quién son, ni cuándo fue que surgieron, pero simplemente pues escribe cosas y le ha dado resultados, ¿sí? Pues cumple con una funcionalidad y pues su audiencia hace que sea de cierta manera literatura, o lo llamen literatura o no lo llamen literatura a Pablo Coelho, pues tiene una audiencia y ha vendido libros y sí, me hago entender, o sea, no podemos negar esas realidades, a pesar de que conceptualmente eh, el conocimiento siempre se niegue por aceptar eso, ¿no? O sea, como que es hora de cambiar el chip, ¿no? Y eso es lo que invita a la estética y la recepción. Ya es el público, ya no es el crítico literario, ¿sí? Antes era el crítico literario que se paraba a criticar la obra, no. Ahora es el público, ahora es la audiencia la que decide si es buena una obra o no, si es literatura o no, si vale la pena o no, si se merece el Oscar o el Nobel o el Grammy o no, ¿sí? O sea, eso en cualquier índole de arte, ¿sí? Mm, porque también en lo visual, pues, si es una buena película o no. Por ejemplo, la que ganó el Oscar, ¿cuál fue la última que ganó el Oscar? Fue Parásitos, ¿no? Y mire todo lo que está pasando. Entonces, eh, no sé, es curioso ver
que es un público el que acepta toda una obra y es el público la que le da vida y no es muchas veces, a veces, no es la obra misma, sino ni el autor, sino es un público, ¿no? Entonces, es entenderla así, jugar como que con esas estrategias. El primero que habló sobre la teoría, sobre Esto, la... Dime, perdón. no, no sé si valga el aporte, eh, porque pues no es como que una película como tan de cine cultural, algo así, pero pues la de los Vengadores, Endgame, que pues fue como que furor a lo Sí, largo pues del mundo en general, porque pues sí creo que manejaron unas estrategias publicitarias increíbles a tal punto que pues sin ser una película con tantos efectos como lo fue Avatar, pues pudo romper este récord de taquilla. sí, sí. Entonces pues ya era eso. Y cómo se condiciona todo un público, ¿no? Para que reciba la obra, la representación visual, la película, ¿sí? Las emociones, llorar, reír, aplaudir, Ajá. hermoso. Es bastante, bastante interesante porque, o sea, pasa con los textos audiovisuales, ¿sí? Y son lo más práctico que uno puede hacer relación. Porque pues a veces, no sé, miramos los textos como que la piedra en el camino, pero no, hay unos textos y ahorita yo les voy a mostrar un texto. Ya quedan 20 minuticos, esperemos que lo hagamos en esto. Uy, pero es que queda todavía un poquito más. Bueno, voy a avanzar para poder si mostramos el texto y como que la idea que yo quiero que ustedes entiendan de cuál es el propósito, ¿no? Y como que vamos a leer un texto y vamos a entender cómo es que realmente nosotros como lectores nos vemos afectados y como que depende de nosotros realmente asimilar la obra y no es que la obra sea en sí misma algo particular, ¿no? Entonces, Robert Jauss es un teórico de la estética de la recepción. Él nos habla de dos horizontes, el horizonte de expectativas, ¿sí? Y el horizonte de experiencias. El horizonte de expectativas es como lo que espera el lector a medida que va desarrollando ¿qué? El relato, la narración, el texto. Mientras que se va desarrollando el texto, hay un horizonte que el lector está esperando, que es el de expectativas, que es lo que va a pasar, que es lo que sigue, ¿no? Es como darle solución a esa incertidumbre. Y en el otro lado tenemos el horizonte de experiencias. Ese horizonte de experiencias tiene que ver con todos los conocimientos previos que tiene quien, el lector, ¿sí? Para que, para que él pueda hacer una mayor comprensión e interpretación y explicación de la obra, ¿sí? La obra toma vida cuando el receptor le pregunta y la hace dinámica, ¿sí? Entonces siempre el lector, usted se da cuenta que le está haciendo preguntas y está interactuando constantemente con el texto, ¿sí? Entonces, para que uno pueda establecer como que esa relación con la obra de interactividad, uno tiene que, primero la obra tiene que ser percibida. Después de que yo la percibo, ¿sí? La interpreto, la valoro, es decir, la juzgo, ¿sí? Ya entró con valores a definirla. Y después de que ya la haya valorado, ahí sí le doy que una interpretación, ¿sí? Eh, Esto pasa porque pues un texto que existe o un texto que se percibe solo cuando una obra es leída llega a la realización estética. O sea, cuando una obra por el acto de la lectura es evocada, cuando de cuenta que, no sé si se acuerdan del mito y del rito. Antes de que haya todo un ritual, siempre hay un mito, una concepción textual, teórica y una historia detrás de cualquier manifestación ritualística. Entonces, lo mismo pasa acá, o sea, nosotros vemos que quien hace posible que se conjure la obra y se evoque es el lector. Entonces, cuando ocurre eso es cuando realmente existe que una realización estética. Entonces, el texto se percibe cuando el lector que lo lee. El texto existe cuando el lector que lo lee, ¿sí?
En síntesis, pues la estética de la recepción es la teoría literaria encargada de analizar las diversas respuestas que tiene el lector frente a una obra. Una obra no llega a su máxima realización estética, sino es leída, valorada, interpretada y percibida. Dependiendo de los factores sociales, cognitivos, emocionales y experimentales, una obra puede generar reacciones diferentes entre los individuos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que no siempre vamos a recibir la película de diferente manera. Unos lloraron con Titanic, otros no. Unos lloraron con la de Endgame, otros no. No sé. Profe, Dime. aprovecho también ahí el espacio para leer una participación de Camila, que nos dice, los youtubers son capaces de captar un público grande, por eso algunos escritores se han vuelto youtubers, como Daniel Samper. Se Muy aprende bien. todos los días, por eso debemos adaptarnos a esa evolución y estar abiertos a nuevos conocimientos. Muy bien, sí, Camila, es cierto, correcto. Eso es lo que tiene. Miren, des en cuenta ahorita esto de la pandemia. eh, ¿A quién cree que les afectó? A los profesores que estaban acostumbrados a hacer sus clases tradicionales, eh, a que los escucharan presencialmente y ellos solo era hablar y hablar y hablar y nunca que se encargaron de formarse para aprender a usar todas estas herramientas, ¿cierto? Y hoy en día sí se ven afectados porque pues no se dieron la posibilidad de abrir la mente y decir, oiga, aceptemos las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades. Pensaron que en ningún momento quizás las iban a utilizar y des en cuenta que ahorita pues para ese tipo de población es un conflicto, ¿no? Entonces, claro, o sea, constantemente la sociedad va cambiando, si se dan cuenta. Y eso es lo que justamente estábamos hablando ahorita, ¿no? Cómo es que estos aspectos van cambiando. El devenir humano, o sea, ¿quién iba a pensar que este año iba a pasar eso? ¿Sí? Va cambiando, no sabe qué va a deparar mañana. Entonces, el día de mañana, quién sabe si dejen de ser los youtubers los que llenen feria de libro y sean otro tipo de gente ya distinta que de un momento a otro cambió, ¿no? El chip y no sabemos qué para el futuro y pues en ese orden de ideas toca estar con esa mentalidad quizá más abierta porque si no nos adaptamos, posiblemente vamos a, pues, no sé, a morir socialmente, laboralmente o metafóricamente en cualquier índole, ¿no? Hasta podría ser la muerte física. Pero, pero sí, muy bien clara la comprensión. Yo voy a pasar algo para que entendamos esto de la teoría de la recepción mejor. Voy a leer no sé si conocen este cuento, si me dicen que ya lo conocen, me dicen ahí en el chat. Continuidad de los parques de Julio Cortázar. A ver si lo leemos en estos 10, 15 minuticos. Y nos damos cuenta de por qué es que este texto no es un texto cualquiera, es un texto pensado para un lector que tiene que ser más interactivo, que tiene que participar más, que no es que lea linealmente. Dime. Qué pena, antes de continuar, para que no se pierda la pregunta. Camila dice, o sea que la estética de la recepción se fundamenta en el lector como figura central, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Es siempre mirar cómo es que hay diferentes reacciones, respuestas de quién, del lector frente a la obra, ¿sí? Ese es Listo, el profe. énfasis. Muy bien. Entonces, continuidad de los parques. Miren bien el título y por qué se llama así. Yo lo voy a leer, pero presten atención y palabritas que no vayan entendiendo, vayan anotando por ahí en el chat o algo y para después irlas desmenuzando poco a poco. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de apar serias, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde.
y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que les esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul, después, una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces, el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Fin. ¿Listo? Entonces, este fue el texto. Em, yo como ya lo he leído, pues no sé qué opinan de mi lectura. ¿Entendieron? ¿Qué palabras no entendieron? ¿Entienden el significado del texto? ¿En qué se pierden? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Alguien que me diga? Juan David nos pregunta, ¿qué significa aparcerías? Parcerías son tierras, ¿sí? Entonces, cuando dice acá, había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca, se dejaba interesar únicamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerias, volvió al libro de la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Entonces, sí, acá aparcerias es... em, que discutió con el mayordomo una cuestión de lotes, de terrenos, de tierras. Sí, correcto. ¿Algo más? Quiero que me den cuenta qué fue lo que pasó.
O sea, acá, ¿qué pasó? Había un hombre Profe, que es, dime, qué pena. Camila nos dice que el lenguaje es culto. Y, bueno, Isgrady nos pregunta que qué es desgajando, desyuntiva y retañaba. muy bien, muy bien. Esas palabritas son claves ahí. Desgajando, creo que esta está por acá. Dice desgajando. Gozaba el placer casi perverso de irse desgajando. No sé si ustedes cuando están en la cocina que le dicen a mijito, desgájeme este ajo, desgájeme esta cosa, Cebolla. ¿sí? Esta cebolla, sí, como que quitar por capas, ¿no? Uno empieza a desgajar, como a, em, sí, como que manualmente con los dedos a quitar capa por capa, em, pues eso, ¿no? Entonces, puede ser la cebolla, puede ser un ajo, ¿sí? Entonces, cuando dice gozaba el placer casi perverso y se desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, era que quién gozaba del placer, el, el tipo, ¿no? Que estaba leyendo la novela, ¿no? El placer perverso irse desgajando línea a línea, o sea, que cada vez que él leía una línea del texto de la novela, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Pues se sentía como si él se fuera, ¿no? Una capa de él se fuera con cada línea que él leía, una capa de él se iba separando, se iba desgajando de él, ¿no? De lo que lo rodeaba, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, por eso, como que cada vez que él leía una línea, él se iba apartando de capa por capa de esa realidad, de lo que lo rodeaba, ¿no? O sea, se iba metiendo más. Y acá podemos ver eso. Em, ¿Cuáles eran las otras palabritas? Disyuntiva. Listo. La sordida disyuntiva. Bueno, esto obedece a una cuestión de la lógica que tiene que ver con, les voy a poner el ejemplo. Si yo les digo a ustedes, es que para que entren al estadio, al partido, X equipo, no me importa, tienen que traer la boleta y la camiseta del equipo. Si no, no pueden entrar. ¿Sí? Coloco la I. Si yo les digo, em, para entrar al estadio tienen que traer la boleta o la camiseta del equipo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas que yo estoy diciendo? Si yo digo, es que para que entren al estadio tienen que traerme la boleta y la camiseta. Y si yo digo, y para entrar al estadio tienen que traerme la camiseta o la boleta, ¿sí? En una estoy utilizando I y en otra O. La diferencia radica en que con I yo tengo que llevar las dos, ¿cierto? Tengo que llevar una, que es la boleta, y la camiseta, si no, no puedo entrar. Con O, ¿sí? Ya con cualquiera de las dos que elija, ya puedo entrar, ¿cierto? Resulta que la disyuntiva es la I. Yo tengo que elegir las dos opciones para poder entrar, no puedo elegir una sola, ¿cierto? O tengo que elegir una sola para poder llevarla a cabo, ¿cierto? Entonces, esa disyuntiva, si ya la vemos acá, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva, es por la sórdida elección, tenía que elegir, o sea, había una elección, había que elegir de los héroes, ¿sí? Absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes. ¿Cuál era esa sórdida disyuntiva? Pues más adelante nos cuentan, ¿no? Que era matar a alguien, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que él está leyendo la novela. Se dice acá, la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida, gozaba casi el placer casi perverso y se desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Ahí es como una descripción hasta acá. Nos hablan solamente de un personaje que está retomando una novela
que había dejado, ¿no? Que empezó a volver, la retomó a leer, la retomó para leer, ¿sí? Y ya en esta parte ya vemos que entran ya que otros dos personajes, ¿no? Que tienen que ver con la historia que está allí leyendo él en la novela. O sea, que lo que estamos viendo acá, lo que estamos leyendo, lo que leímos, que primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, eso es lo que está, ¿quién? Viendo quién, el protagonista, ¿no? El que habla acá en un principio y empieza a retomar la novela. Esto aparece en la novela, ¿cierto? Pero ya en esta parte final, ¿qué acontece? Alguien que me lo diga, porque es que justamente ahí uno tiene que hacer un trabajo mucho más complejo como lector, tiene que identificar las palabras. Por eso estamos en el punto en el que, ¿qué otras palabras? Eso de restañar es como limpiar, restañar. Entonces cuando dice acá que admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, era que pues le limpiaba con sus besos la sangre, ¿no? Recordemos que el amante, ¿sí? Había estado, o sea, se había lastimado la cara por el chicotazo de una rama, ¿cierto? Entonces, ella trataba de que besos, limpiarlo, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. Furtivos es a escondidas, ¿no? Entonces, él no estaba acá, por eso la rechazaba, para repetir las mismas ceremonias de antes, es decir, pues posiblemente eh, que ya habían estado antes, ¿no? Entonces, pero no se habían visto en ese momento para repetir esas mismas ceremonias, ¿sí? O esos mismos hechos que ya habían hecho, o sea, que comenzaban con besos, ¿sí? Sino que estaban para otra cosa. Dice, el puñal tras del hecho, había un puñal, ¿no? Se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. ¿Qué es agazapado? Como si fuera un gato, ¿no? Cuando es un gato está agazapado, que está preparado como para saltar, eso es. Pero listo, chicos, ya está como, ya se me acabó el tiempo. Si quieren, retomamos el texto mañana y empezamos con este texto mañana. ¿Listo? Léanlo, si pueden, léanlo y mañana lo comentamos. Vale, profe. Profe, nuevamente muchísimas gracias por la clase. Muchas gracias, chicos, por su asistencia. Espero que nos vamos mañana nuevamente a las 7 de la noche, ¿vale? Buenas noches, hasta mañana. Entonces, Sí, hasta mañana, chicos, que tengan una feliz noche y lo vemos para ti, profe. listo, Nico. No, gracias a ti por todo. De veras, gracias. Hasta luego, muchachos.